Hola a todos, seguimos con nuestro tema sobre la biodiversidad y en este vídeo vamos a estudiar el cuarto reino en el que clasificamos a los seres vivos, el reino fungi o reino de los hongos. Este reino se caracteriza porque en él incluimos seres vivos que son eucariotas, pero con una pequeña singularidad. Sus células tienen pared celular como las vegetales, pero carecen de cloroplastos y centriolos, por lo que tampoco son animales. Es por ello que no vamos a definir un nuevo tipo celular, sino que dejaremos la nomenclatura como simplemente eucariotas. Hay hongos tanto unicelulares como pluricelulares. Todos son heterótrofos ya que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Hay hongos microscópicos, pero también macroscópicos. Y por último, no pueden desplazarse. Como veis, los hongos comparten muchas características con los vegetales, pero es la ausencia de cloroplastos una de las características que nos ha llevado a crear un reino aparte para ellos. En el libro tenéis un breve texto sobre Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina, un antibiótico creado por un hongo, para que veáis el uso que se les puede llegar a dar. Los hongos necesitan humedad para vivir, y los solemos clasificar en dos grandes grupos. Los unicelulares, como las levaduras, que utilizamos para hacer pan, vino o cerveza. Podéis ver las características que os indicaba sobre la célula eucariota de los hongos en esta foto. Se ve la pared celular, la gran vacuola, pero en cambio no hay cloroplastos. Por otro lado, tenemos los pluricelulares, que están formados por un conjunto de largos filamentos que llamamos micelio, y que suele estar enterrado. Aquí, dependiendo de dónde crecen, los clasificamos en dos tipos. Los mohos, si crecen sobre alimento, y las setas, si crecen sobre el suelo. Ambos producen esporas para reproducirse y las almacenan en unas estructuras que se llaman esporangios. A continuación, vamos a dibujar una seta y vamos a poner sus partes. No necesitáis ningún color concreto, así que podéis coger los que queráis. Cuando estéis listos, empezamos. Vamos a dibujar la estructura de una seta. Y para empezar, lo primero que vamos a representar es ese sustrato sobre el que va a crecer, que normalmente va a ser el suelo. Y en el interior del suelo dibujaremos esta estructura a modo de líneas, las podéis conectar unas con otras, que es el micelio. Muy importante no llamarlo raíces, porque los hongos no tienen raíces. El propio hongo ya es este micelio. Bien, en algunas setas puede salir una estructura de esta forma. Vamos a acabar de conectarla un poquito más con el micelio. Y después ya lo que tenemos es esta otra estructura que puede engrosarse en algunas zonas, en algunas especies de setas. Y ya finalmente acabamos dibujando lo que comúnmente vemos en los bosques. Vamos a ponerle así. Y quiero que hagáis en cada una de estas dos regiones algo diferente. Esto cubre la seta en la zona de abajo en 360 grados y o tienen la estructura punteada o la estructura rayada. Nunca van a tener las dos, pero nosotros, para simplificar el dibujo y no hacerlo dos veces, vamos a hacerle las dos opciones. Y por último, vamos a representar una estructura que colgaría así. Está la zona de abajo, que tampoco la tienen todas las setas. Bueno, voy a empezar nombrando las partes que sí que tienen en común todas las setas. El dibujo ya estaría terminado y luego ya pondremos las cosas que pueden ser un poco más características. Para empezar, el micelio, que está enterrado, y esta estructura de la que surge la seta, que es el pie. También tenemos en común en todas las setas esta zona, que es el sombrero. Y por último, esta región, que es donde se acumulan las esporas, los esporangios, que también los tenemos por aquí, y que pueden ser en dos tipos. Por un lado tenemos los esporangios en láminas y por el otro los esporangios en poros. Ya os he dicho que no están los dos en la misma seta, pero lo vamos a representar así para poder hacerlo todo en el mismo dibujo. Y luego ya quedarían las tres estructuras que pueden estar
En algunas setas pueden estar las 3, puede haber 2, puede haber una o incluso puede haber setas que no tengan ninguna. Por ejemplo, aquí tenemos el anillo, que es el engrosamiento que hay en el pie. Luego tenemos el velo, que es una telilla transparente que puede envolver a toda la seta para protegerla un poco más. Y por último, esta estructura de aquí abajo, que es la volva, que pues es un engrosamiento del pie y que conecta el pie con el micelio. Este sería el dibujo de la estructura de la seta. Una vez que ya hemos dibujado la seta, vamos a definirla. Una seta es una gran y compleja estructura reproductora de algunas especies de hongos, que aparece a partir del micelio en primavera y otoño, cuando hay lluvias y las temperaturas son suaves. La gente suele ir al monte a coger setas, lo cual está muy bien, pero hay que tener cuidado con ellas por dos motivos principalmente. Nunca arranquéis el micelio al coger la seta. Si lo quitáis, estáis eliminando el hongo y por lo tanto en el futuro no crecerá una nueva seta. Es importante quitar la seta con una navaja o algo parecido, desde la base del pie, pero sin quitar el micelio. Además, ya sabéis que algunas setas pueden ser venenosas y que se parecen bastante a otras que no lo son. Por eso es importante ir a coger setas con alguien que sepa distinguirlas y tener cuidado cuando las comamos. Para acabar, vamos a ver unas definiciones sobre algunos conceptos que podrían encajar en cualquier reino, pero que en el reino fungi encontramos muy bien representados. Los hongos son organismos saprófitos, es decir, viven sobre restos de otros organismos y los descomponen para alimentarse. Además, el exceso de nutrientes lo devuelven al suelo, formando el humus de los bosques. También hay hongos simbióticos. Estos organismos se asocian a otros para obtener ambos un beneficio, por ejemplo, un líquen. En él, el hongo proporciona humedad y protección al alga, y esta hace la fotosíntesis y le da alimento al hongo. El grado de unión es tal que forman estructuras reproductoras conjuntas con el hongo y el alga. Finalmente, tenemos los hongos parásitos, que viven sobre otros organismos y les causan enfermedades, o incluso la muerte. Por ejemplo, en la foto veis las hojas de la planta de la vid parasitadas por el hongo mildiu. El hongo seca las hojas y puede llegar a matar a la planta. Como he dicho, en otros reinos también hay descomponedores, simbiontes y parásitos. Y como ejemplo de ello os dejo el ejercicio sobre el gusano Anisakis.